Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. El pájaro dodo, endémico de Islas Mauricio, se extinguió tan solo 80 años después de haber sido descubierto por primera vez. Era un ave que, debido a la ausencia de depredadores y de humanos en su hábitat, no tenía la capacidad de volar. Los pandas en realidad no están tan acostumbrados a comer bambú. Su estómago solamente puede digerir el 17% del bambú que comen. Su dieta ideal es la carnívora como los demás osos, pero igual les gusta estar masticando bambú constantemente. La alodoxafobia es el miedo irracional a dar o recibir opiniones o críticas, y en la época de las redes sociales mucha gente se ha dado cuenta de que padece esto. Leonardo da Vinci escribía todas sus notas al revés, que solo podían ser leídas en el reflejo de un espejo. Sin embargo, cuando le escribía cartas a otras personas, lo hacía normal. Además de todo, era disléxico. Estados Unidos envió toneladas de harina de trigo a Japón como una extraña forma de disculparse después de lo de la bomba, pero en lugar de hacer pan, los japoneses mejor hicieron fideos. Esto contribuyó a que se crearan los famosos fideos instantáneos Cup Noodles. El colibrí pico espada es la única ave que tiene un pico más largo que su propio cuerpo. Su pico y lengua son tan largos debido a su dieta de néctar de ciertas flores que son difíciles de alcanzar. En la antigua Grecia se utilizaban las telarañas como vendas para curar heridas debido a que tienen propiedades antisépticas y antihongos. El actor Sean Bean tiene fobia a volar en avión, que llega a tanto que cuando estaban filmando El Señor de los Anillos para llegar a las locaciones remotas en montañas, en lugar de llegar en avión, se transportaba en teleféricos y la distancia restante mejor caminaba y lo hacía ya vestido listo para grabar sus escenas. Según un estudio, mirar tu película favorita una y otra vez es bueno para calmarte, debido a que saber el desenlace de una historia te permite sentirte seguro en el mundo que es tan impredecible. El cereal de la marca Wheaties está adicionado con hierro, pero llega a ser tanta la cantidad que se observó que puede ser atraído por un imán. Eso también le puede pasar a cualquier alimento con una concentración alta de este mineral. Literalmente tiene ahí los pedacitos de hierro. El casco de Kylo Ren en las películas de Star Wars tomó como inspiración la práctica del kintsugi para su diseño. Esta consiste en reparar los jarrones y platos con material como oro o plata, para que las cuarteaduras se conviertan en parte de la historia del objeto y no sean vistas como un defecto. Para trolear a todos los fans de Star Wars, después de que a todos les cayó mal el personaje de Jar Jar Binks en La amenaza fantasma, el director George Lucas decidió nombrar la secuela La gran aventura de Jar Jar durante toda la producción. Hasta después ya revelaron el título oficial, El ataque de los clones. En Noruega se ofrecen buenos incentivos para la gente que compra automóviles eléctricos, como estacionamiento y carga gratis y uso de carriles especiales para autobuses. Pero como ya demasiada gente compró autos eléctricos, estos incentivos ya están desapareciendo. Las pruebas de misiles nucleares que se realizaron en la época de la Guerra Fría ayudaron a saber la verdadera edad de los tiburones ballena al estudiar residuos radiactivos que tenían algunos ejemplares. Se descubrió que pueden vivir más de 100 años. En 1963, un hombre cortó un árbol porque se había atorado ahí un taladro que se usa para tomar una muestra y medir los efectos del cambio climático. No estudiaron su interior. Se dieron cuenta de que había cortado el árbol más antiguo que se había descubierto hasta ese momento, de por lo menos 4.862 años de edad. En Corea del Sur, las personas menores de 17 años tienen prohibido entrar a videojuegos en línea después de medianoche. Esto es monitoreado por un número único que tiene cada ciudadano. Las manos u otras partes del cuerpo que tienen daños en los nervios no se arrugan cuando están mucho tiempo en agua, al contrario de cómo pasa normalmente. En el 2010, la banda de rock Weezer comenzó a interpretar la canción Teenage Dirtbag como parte de su repertorio en todos sus conciertos. Esa canción, por cierto, no es de ellos. Es de un grupo que se llama Wheatus, pero había tanta gente que pensaba que era de Weezer, que no quisieron desperdiciar esa oportunidad. Hace algunos años, la mayoría de las cuerdas de violín estaban hechas con intestinos de ovejas. Actualmente casi no se usan, pero algunos violinistas las prefieren cuando quieren lograr un sonido más brillante. El escritor Chuck Palahniuk tuvo la inspiración de hacer El Club de la Pelea cuando un día llegó de su trabajo todo golpeado después de ir de campamento, y caerse y darse cuenta que nadie le había preguntado qué le había pasado o si necesitaba ayuda. Los puercoespines tienen antibióticos naturales en su piel y son de los pocos mamíferos en tener esta protección, por si las espinas no eran ya suficiente. Muchas escenas de la película Jurassic World fueron filmadas en un parque de atracciones Six Flags abandonado en la ciudad de Luisiana, Estados Unidos.
En 1957, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que estaba haciendo una prueba de un prototipo de jet, se dio cuenta de que no tenía luz interior en la cabina cuando el clima empeoró. Logró no estrellarse y aterrizar bien gracias a que llevaba un encendedor Zippo con el que iluminó los indicadores. Los bebés nacen sin rótulas en las rodillas. De hecho, se empiezan a formar bien hasta que alcanzan los 2 años de edad. Hay una especie de hongo que se encuentra en la selva amazónica que se alimenta de plástico y puede vivir incluso sin oxígeno. Ya se están haciendo investigaciones para utilizarlo para combatir la contaminación. Los tacos al pastor, un plato que se ha vuelto tradición en México. Se originaron cuando llegaron hace 100 años inmigrantes de Medio Oriente a la ciudad de Puebla, que quisieron hacer una versión del shawarma que después se fue adaptando a la cultura mexicana cuando le agregaron tortilla en lugar de pan árabe y adobo, además de la piña que le ponen al último. En el 2014, el guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, perdió su teléfono que tenía más de 250 ideas para riffs y canciones y no tenía respaldo. Es por eso que en el disco que sacaron poco después, no aparece su nombre en ninguna canción. Debido al cambio de producción que se dio en casi todas las fábricas de Estados Unidos para hacer equipo militar, solamente se fabricaron oficialmente 139 automóviles civiles durante la Segunda Guerra Mundial. La pizza Margarita se llama así por la reina Margarita, que en 1889 visitó la pizzería Brandy en Nápoles. El chef le hizo una pizza especial que contenía los 3 colores de la bandera italiana. La isla más densamente poblada en todo el planeta es Santa Cruz del Islote en Colombia. Mide apenas 0.01 kilómetros cuadrados, pero su población es de más de 500 personas. La densidad de población es más grande incluso que la isla de Manhattan. Los primeros refrigeradores domésticos eran extremadamente caros, incluso costaban más que un auto Ford Modelo T. Cuando se logró producir el gas freón a gran escala, comenzaron a bajar de precio. Antes de eso había repartidores de bloques de hielo. Los hermanos Wright, famosos por ser considerados los inventores del avión, solamente volaron juntos una vez en 1910. Esto fue porque su padre no los dejaba volar a los dos por si pasaba un accidente, y solamente ese día les dio un permiso especial. El doctor Donald Unger se tronó los dedos de la mano izquierda diariamente durante más de 60 años, mientras que los dedos de la mano derecha los dejó intactos. Para sorpresa de muchos, no tuvo afectaciones como artritis en ninguna de sus 2 manos. Ganó el Premio Nobel de la Medicina en el 2009 por esto, y además nos dio permiso a todos de tronarnos los huesos de los dedos. A los perros les gusta demasiado el olor y sabor de la planta del anís. De hecho, en las carreras de galgos, la liebre falsa que tienen que seguir está cubierta del aroma de esta planta. Los chimpancés ya descubrieron la moda. En Zambia, en el 2010, se observó a uno con un pedazo de pasto en la oreja sin ninguna razón aparente. Después de verlo, los demás miembros de la manada comenzaron a imitarlo. Fue la primera vez que se observó una cosa así. Una pequeña lista que usan los doctores que incluye 19 preguntas como ¿tenemos al paciente correcto? ¿Y qué operación estamos realizando? Ha ayudado a reducir los accidentes en cirugías en un 40% desde que se comenzó a implementar. Un bebé hipopótamo de Kenia llamado Owen fue separado de su madre por el tsunami del Océano Índico del 2004. Luego se encontró a una tortuga de 130 años de edad y pensó que era otro hipopótamo. A partir de eso se hicieron amigos. Hay un elefante en un zoológico de Corea del Sur llamado Koshik que lo enseñaron a hablar. Puede decir palabras como bueno, hola, no, y lo consigue imitando los sonidos metiendo su trompa en su boca. En el 2014 científicos encontraron un virus de 30.000 años de edad en el suelo permanentemente congelado de Siberia. A pesar de todo el tiempo que pasó, el virus seguía siendo infeccioso y empezó a atacar amibas. Existe un gran riesgo de que el cambio climático reviva virus de hace miles de años. Los huevos de dinosaurio más grandes que existieron no excedían el tamaño de una pelota de básquetbol, debido a que entre más grande era el huevo la cáscara tenía que ser más gruesa. Si llegaba a un tamaño más grande los dinosaurios bebés no hubieran podido salir. Una compañía en Singapur lanzó unas bebidas llamadas cualquier cosa y lo que sea. Cada una podía contener 6 sabores diferentes y no sabías cuál te iba a tocar hasta que le tomabas. En Plutón y en algunas lunas de Saturno y Júpiter, existen volcanes de hielo o criovolcanes que expulsan minerales que se convierten en vapor congelado. No se sabe exactamente por qué sucede, pero se cree que es por la fuerza gravitacional. Los rastreadores que se tienen que poner en el tobillo, las personas que están cumpliendo un arresto domiciliario, fueron inspirados por un cómic de Spider-Man de 1977, en donde un supervillano le pone a Spider-Man un radar en el brazo. Aunque los huevos de gallina y otros animales parecen completamente lisos, en realidad tienen poros que dejan entrar oxígeno y expulsar dióxido de carbono.
Los huevos de gallina tienen aproximadamente 7,000 de estos pequeños hoyos. La luchadora y actriz Mercedes Varnado, conocida como Sasha Banks, participó en la serie The Mandalorian, pero comentó que estuvo a punto de perder el papel debido a que el mensaje de invitación al casting se lo enviaron por mensaje privado de Instagram y de pura suerte lo vio ese día. John Dee era un alquimista, matemático y filósofo que también era espía de la reina Isabel en Inglaterra en el siglo XVII. Las cartas que le mandaba las firmaba con los números 007. El 7 porque simbolizaba la suerte y los ceros representaban los ojos con los que espía. Se cree que en esto se inspiró Ian Fleming para crear al famoso personaje James Bond. Durante la grabación de la película Gone Girl, Ben Affleck tenía que usar una gorra del equipo de los Yankees de Nueva York para una escena, pero como este actor es muy fan de los Red Sox, otro equipo de béisbol, se negó rotundamente a usarla, lo que provocó que se detuviera la producción por 4 días hasta que por fin llegó a un acuerdo con el director David Fincher de usar una gorra de los Mets. Hace 4,000 años había personas que se dedicaban a pulir la superficie de la Gran Pirámide de Egipto todo el tiempo para que lucieran tan brillosas como el vidrio. En Francia se hizo legal hace poco que los empleados puedan comer su almuerzo en el trabajo en su escritorio, una ley que ya se pensaba proponer desde hace tiempo, pero las situaciones de distancia social de los últimos meses hicieron que se adelantara. Después de salir inesperadamente de las pistas de Blue, comenzaron a surgir todo tipo de rumores extraños en Internet sobre Steve Burns, pero eran solamente mentiras. En realidad, se convirtió en productor musical y también hizo una banda de rock. Una de sus canciones se usó para la intro de la serie Young Sheldon. En el 2013, Google mandó a un solo empleado a la isla Hashima en Japón para tomar fotos de Street View. Esta isla fue alguna vez la más densamente poblada en el mundo, pero en los años 70 la gente se tuvo que ir porque la mina de carbón donde trabajaban casi todos los habitantes dejó de funcionar. A pesar de que en sus películas siempre salía fumando, en realidad el actor Clint Eastwood nunca fumó habitualmente en la vida real y desde joven ha seguido una dieta saludable y ha practicado meditación. Una vez un oficial alemán le preguntó al pintor Pablo Picasso si él había hecho su famosa obra Guernica mientras le enseñaba una foto, a lo que contestó, «No, tú lo hiciste». Esta obra del pintor es una representación de las consecuencias del bombardeo alemán en la ciudad española de Guernica. Hubo una época en la que todos los habitantes de la ciudad de Nueva York tenían que mudarse el día 1 de mayo si sus contratos expiraban. Esta ley provocaba que justo ese día de cada año hubiera problemas de tráfico y todo un caos en general. En el 2015, durante un vuelo de la compañía British Airways, un pasajero fue al baño y dejó todo oliendo tan mal que la gente comenzó a quejarse y los pilotos decidieron regresar y aterrizar en el aeropuerto donde habían salido poco tiempo antes. Según un estudio, Nueva York es la ciudad más diversa en cuanto a lenguajes en todo el mundo. Se estima que se hablan hasta 800 idiomas diferentes entre toda la variedad de culturas. El personaje de Peggy Carter tiene mucha importancia en el universo cinematográfico de Marvel. Incluso hasta tuvo su propia serie de televisión, pero en los cómics es casi desconocida. Tan solo apareció en 2 ocasiones en los 60s y 70s. En la película clásica de Disney Pinocho, el grillo Jiminy es amigo de Pinocho y hasta habla y todo. Pero en la historia original, en el libro de Collodi de 1883, ni siquiera tiene nombre y no es importante. De hecho, Pinocho lo aplasta casi al principio. La peste negra que ocurrió en el siglo XIV provocó el fin del feudalismo y señorío en Europa. Como había muchos menos trabajadores, los salarios aumentaron y al mismo tiempo hubo menos restricciones de viaje. Esto hizo que surgiera una clase media dedicada al comercio. El templo de Zeus olímpico, ubicado en Atenas, Grecia, estuvo 600 años en construcción antes de ser terminado. Fue una estructura imponente. Sin embargo, ahora solamente quedan unas cuantas columnas en pie. Tom Thompson fue el gerente de McDonald's durante 25 años, hasta que dejó la compañía en el 2015, y ahora forma parte de la junta directiva de Beyond Meat, empresa que produce imitación de carne vegana tan parecida a la normal, que casi no se nota la diferencia. Hubo un tiempo en el que el gobierno japonés le daba cupones de descuento para comprar ramen a las personas mayores a cambio de que entregaran su licencia de conducir, esto para evitar accidentes. En el 2014, el gobierno de India contrató a 40 personas para que se disfrazaran de monos y lograran asustar a monos reales que habían invadido el parlamento de Delhi. Estos expertos hicieron el sonido característico de otra especie y así lograron solucionar el problema. Las sandías son 92% agua y son una opción perfecta para mantenerse hidratado por un periodo largo de tiempo. Islandia no tiene fuerzas armadas y desde hace años es considerado el país más pacífico del mundo. También es uno de los países con mejor calidad de vida.
La actriz Winona Ryder pasó 3 años de su infancia, de los 7 a los 10, viviendo en una comunidad cerrada sin electricidad que podía fácilmente clasificarse como una secta. Su madre le enseñaba películas en un granero en secreto, una de las razones por la cual decidió dedicarse a la actuación. Casi el 70% de los islandeses tienen membresía en el supermercado Costco. A pesar de eso, solamente existe una sucursal en todo el país que tiene 356,000 habitantes. Algunas manzanas que venden en los supermercados no son tan frescas. De hecho, pueden tener hasta un año de haber sido recolectadas. El método que usan para mantenerlas es cubrirlas en cera y guardarlas en refrigeradores. El pangolín es el único animal mamífero que tiene escamas. Es como si le crecieran uñas en toda la parte superior de su cuerpo. Es experto en escalar por ramas de árboles y puede hacerse bolita para protegerse. En el 2014, China prohibió que en la televisión y en publicidad se usaran juegos de palabras, algo común en el idioma mandarín. Lo hicieron según ellos para evitar el caos lingüístico y mantener los valores tradicionales. A los estudiantes que completan un doctorado en Finlandia en la graduación, les entregan un sombrero especial y una espada. El sombrero simboliza la libertad y la espada la lucha de los científicos por obtener y defender la verdad. La actriz y cantante Barbara Streisand construyó un centro comercial en el sótano de su casa que está lleno de artículos que ha comprado. Está dividido en diferentes tiendas en donde puede ir a recomprar cualquiera de sus cosas. La densidad calórica de las papas fritas se desvanece. Eso quiere decir que provocan que pensemos que no hemos comido nada. Por eso te puedes comer una bolsa completa sin parar y no darte cuenta. Para volver a poblar arrecifes de coral abandonados o para hacer nuevos arrecifes artificiales, científicos de Gran Bretaña y Australia han intentado un método llamado enriquecimiento acústico, que básicamente consiste en reproducir sonidos ambiente grabados en un arrecife muy poblado para alentar a los peces a que vivan ahí. Se necesitan aproximadamente 75,000 flores recolectadas a mano para generar medio kilo de azafrán. Ese medio kilo cuesta $5,000. En las Olimpiadas de Barcelona de 1992, el equipo de básquetbol de Lituania tuvo que aceptar apoyo monetario de otros países debido a la turbulenta salida de la Unión Soviética. Esto dio lugar a uno de los uniformes más peculiares que se han observado en el deporte, que fue patrocinado por la banda de rock Grateful Dead. A pesar de que la película Coraline está casi hecha por completo en animación stop motion cuadro por cuadro, usando modelos reales, hay algunas escenas con efectos digitales como la secuencia del sueño de la noche estrellada. La piel arrugada de los elefantes les ayuda a aplastar a los mosquitos que se les paran. Tan solo basta con moverse un poco para que queden atrapados. Los mosquitos también son una de las razones por la que a estos animales les gusta darse baños de lodo. Una vez corrieron al rapero Lil Wayne de un juego de básquetbol para reunir donaciones para combatir la violencia porque intentó pelearse con un árbitro. La cerilla de los oídos es una mezcla de sudor, piel, cabello y mugre pegadas por un fluido que es generado por las glándulas en el canal auditivo, y aunque es algo asqueroso, también es esencial para mantener la salud de los oídos. Hubo una lluvia de meteoritos que cayeron en Marruecos en julio del 2011 que, después de analizarlo, se determinó que provienen de Marte. Lo más probable es que se hayan desprendido del planeta rojo después del impacto de un asteroide hace millones de años. La primera prueba de una explosión nuclear se realizó el 16 de julio de 1945. Después de esta, 8 naciones más han hecho pruebas también para un total de 2054 en diferentes partes del mundo. La mayoría de las escenas de la serie The Mandalorian se filmaron usando una pantalla LED gigante, que puede proyectar en tiempo real fondos de interiores, paisajes y cualquier cosa que se requiera. Esto redujo bastante el uso de la clásica pantalla verde. En 1859, una tormenta o fulguración solar causó fallas en la comunicación de los telégrafos en todo el mundo. Algo similar que pasara actualmente provocaría problemas en las redes de energía eléctrica, los satélites, los GPS y en general toda la tecnología. El costo de los daños sería de más de $1 trillón. Científicos creen que para el año 2050 el Mar Muerto va a ser tan salado que va a llegar un punto en el que el agua ya no se va a poder evaporar naturalmente, lo que va a convertirlo en una especie de pantano de lodo salado. La salamandra china gigante es el anfibio más grande que existe actualmente. Puede llegar a medir hasta 1.8 metros y pesar hasta 50 kilos. Al actor Nicolas Cage le gusta coleccionar cómics. En algún momento tuvo un ejemplar de Action Comics número 1, que fue la primera aparición de Superman. Uno de estos se vendió alguna vez por $3.2 millones. El humano más pesado de todos los tiempos fue el estadounidense John Minnock, que llegó a pesar 635 kilos.
Tiempo después y con ayuda de rigurosas dietas, llegó a pesar 419, lo que representó la pérdida de peso más grande registrada. La piel de los hipopótamos es demasiado gruesa, de 3.5 centímetros. Esto hace prácticamente imposible que los mosquitos puedan picarles. Se han encontrado ballenas vivas con pedazos de lanzas incrustadas fabricadas en el siglo XIX. Eso quiere decir que algunas ballenas pueden superar los 200 años de edad. Según el actor de voz original de Bugs Bunny, Mel Blanc, originalmente este personaje iba a llamarse Happy Rabbit, conejo feliz. Y qué bueno que se lo cambiaron porque seguro ya hubiera quedado olvidado en el tiempo. Cuando la actriz Zendaya Coleman hizo el casting para interpretar al personaje de MJ en Spider-Man Homecoming, en realidad no tenía idea para qué película era el papel. No le dijeron en ningún momento hasta que fue seleccionada. A pesar de que sus iniciales son MJ, su nombre en la película es Michelle Jones. No tiene ninguna relación con Mary Jane, el personaje tradicional de Spider-Man. Los colores en la película Hair están tomados directamente de la combinación de los colores de los licuados de los restaurantes Jamba Juice. El director Spike Jonze dice que pensó en eso incluso antes de escribir el guión. El primer logo de Microsoft se hizo a mediados de los 70s y su estilo de letras era muy similar al de las que se usaron para el logotipo de las Olimpiadas de México 1968. Los chimpancés salvajes suelen voltear hacia los dos lados antes de cruzar una carretera, y según una investigación del Museo de París, el 57% de las veces prefieren correr para pasar rápido y estar más seguros. Después de años de tener la idea establecida de que tenemos solamente 5 sentidos, científicos ahora aceptan que tenemos muchos más, incluso unos tan raros como sentir los campos magnéticos y sentir el tiempo pasar. Las ventanas del edificio Burj Khalifa tardan 3 meses en ser limpiadas, pero como las limpian 4 veces al año, prácticamente nunca terminan y la limpieza nunca se detiene. En teoría, el eclipse solar más largo que puede ser observado desde la Tierra no rebasa los 7 minutos con 32 segundos. Pero ha habido personas que se han subido a aviones para perseguir la sombra de la luna por más de 9 minutos. Los delfines que están atorados en la playa y no pueden regresar al agua, en realidad huyeron del agua porque se sentían mal, o se lesionaron y están evitando ahogarse. Por eso lo mejor es llamar a un veterinario en lugar de regresarlos al mar. El DeLorean de la película Volver al Futuro tuvo que tener un velocímetro fabricado especialmente para la película porque en 1979 se hizo una ley en Estados Unidos que prohibía que los velocímetros de los autos llegaran a más de 85 millas por hora, y como sabemos, el auto tenía que llegar a 88 para poder viajar en el tiempo. El corporativo Mars impidió que se usaran los famosos dulces M&M's en la película E.T., el extraterrestre, debido a que pensaron que podía asustar a los niños. Al final fue Hershey's el que aprovechó el negocio y promocionó los Reese's Pieces, lo que después le dio millones en ganancias. El espectáculo del medio tiempo del Supertazón de 1989 incluyó un show en donde un imitador de Elvis Presley, llamado Elvis Presto, intentó hacer el truco de magia con cartas más grande del mundo, e incluyó también un segmento en 3D que la gente en su casa necesitaba unos lentes desechables especiales para verlo. Pepperoni en realidad es la palabra en italiano para decir pimientos morrones. Se empezó a llamar así al embutido en 1919 en Estados Unidos. Si ordenas una pizza de pepperoni en Italia, te van a dar una pizza de pimientos. La ciudad más grande que no tiene acceso por carretera es Iquitos, en Perú. Se encuentra en la zona de la selva amazónica y solamente se puede acceder por avión o embarcación. Tiene 480,000 habitantes. En la ciudad de Baltimore hay barcos que recolectan basura llamados Mr. Basura, Profesor Rueda de Basura y Capitán Desperdicio, que recolectan miles de kilos de basura y además tienen ojos graciosos. En Port Lincoln, Australia, se lleva a cabo cada año un festival llamado Tunarama, en donde el evento principal es el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Atún. Los participantes avientan un atún y el que lo haga llegar más lejos es el ganador. En 1963, Chrysler estaba probando un prototipo de auto que funcionaba con un motor de turbina, lo que lo hacía correr con todo tipo de fluidos inflamables. Cuando lo trajeron a México, el presidente de ese entonces, Adolfo López Mateos, dio algunas vueltas en el coche usando solamente tequila como combustible. El ganador de la medalla de oro en el maratón en los primeros Juegos Olímpicos modernos, en 1896, se detuvo en medio de la carrera para ir a tomar una copa de vino en un restaurante que le gustó. Hoy en día, hacer algo así ameritaría una expulsión directa. Todas las pilas desechables pierden hasta el 25% de poder después de un año, incluso si no las han sacado de su envoltura. Los actores Edward Norton, Glenn Close, Anna Paquin, James Dean y Yalitza Aparicio tienen algo en común.
Fueron nominados o incluso ganaron premios Oscar y Globos de Oro en la primera película en la que actuaron en su carrera. Se estima que el 20% de todo el Bitcoin que existe se encuentra guardado en carteras digitales, las cuales no pueden abrirse debido a que sus dueños olvidaron la contraseña. Estamos hablando de miles de millones de dólares que ya se perdieron. En la película Mi pobre angelito, Harry el ladrón intenta morderle el dedo a Kevin en una escena. En realidad, el actor Joe Pesci sí mordió a Macaulay Culkin y lo dejó con una cicatriz que tiene hasta hoy en día, y posiblemente con un trauma psicológico también. Las cubomedusas o avispas de mar son el animal más venenoso de todo el planeta. Si una persona entra en contacto con ellas, puede morir en menos de 4 minutos si no recibe un tratamiento inmediato. En la ciudad de París hay una tienda que se llama Día de Acción de Gracias, que se especializa en vender artículos populares estadounidenses, como por ejemplo Pop-Tarts, crema de maní Skippy y catsup Heinz. Cosas que en esa ciudad y en general en Europa son muy difíciles de encontrar. En el episodio de Los Simpson en el que Bart y sus amigos se unen a una boy band, hay una escena en donde sale NSYNC de invitados. Cuando estaban grabando las voces, Justin Timberlake dijo que no le gustaba que dijera el último de la frase, la palabra, porque le parecía poco auténtico. Así que, como una broma en la producción, editaron su diálogo para que pareciera que lo está repitiendo después de cada línea. Una de las reglas que tienen que seguir las personas que trabajen personificando a Ronald McDonald dice específicamente que no le pueden decir a los niños que la carne de las hamburguesas viene de las vacas, incluso aunque pregunten de una manera muy insistente. Las ballenas pueden llevar hasta 450 kilos de percebes pegados en su cuerpo. También les gusta pegarse en tortugas y hasta en delfines. En la ciudad de Boston, Massachusetts, si reportas un hoyo en el pavimento, te van a enviar fotos del proceso de relleno y del equipo de personas que lo hicieron. Cada año aproximadamente 6.000 estadounidenses terminan en la sala de urgencias debido a accidentes al tratar de abrir las envolturas de plástico de productos. Un año galáctico, que es el tiempo en el que tarda la Vía Láctea en dar una rotación completa, dura aproximadamente el equivalente a 200 millones de años terrestres. Es posible determinar la temperatura en el exterior contando el número de sonidos que hacen los grillos. Solo hay que contar cuántas veces suenan en 25 segundos. Dividir entre 3 y luego sumarle 4 para convertir a grados Celsius. Pero eso lo puedes ver en un segundo en tu teléfono. En los años 30 se originó el movimiento social tecnocrático que buscaba reemplazar a los políticos por científicos e ingenieros que también supieran manejar la economía. Sin embargo, por todo lo que pasó en el siglo XX, este movimiento fue perdiendo fuerza. En 1930, el edificio Indiana Bell fue rotado 90 grados en el transcurso de un mes a una velocidad de 30 centímetros por hora. Todo mientras las 600 personas que trabajaban ahí seguían haciendo sus actividades normales. En ningún momento se cortó la electricidad, el agua o el drenaje. La segunda montaña más alta del mundo, que mide 8.611 metros, se llama K2 y se ubica entre Pakistán y China. Es tan remota e inaccesible que pocas personas locales sabían incluso de su existencia. No le habían puesto otro nombre y por eso se le quedó K2, que viene de un proyecto inglés de topografía. Está de moda en China hacer turismo a Corea del Sur, con el propósito de realizarse cirugías plásticas económicas y de buena calidad. Y ha pasado muchas veces ya que las personas tienen problemas para ingresar de nuevo al país debido a que ya no se parecen a sus fotos de pasaporte. Britney Spears tenía un acuerdo de colaboración publicitario con Pepsi de muchos millones de dólares. Sin embargo, en el año 2002, fue fotografiada muchas veces tomando Coca-Cola. Después de esto, el acuerdo fue cancelado. Sin embargo, en el 2018 volvieron a colaborar. Hasta el 2017, el país donde se producía más oro era Sudáfrica, pero ahora el primer lugar es ocupado por China. Shigeru Miyamoto le puso Zelda a la princesa del juego The Legend of Zelda por la novelista estadounidense Zelda Fitzgerald. Venus es el planeta más caluroso del sistema solar, mientras que en el planeta Tierra la temperatura promedio es de 17.8 grados Celsius. En Venus es de 450 grados, principalmente por su atmósfera que atrapa los gases invernadero. Es incluso más caliente que el planeta más cercano al Sol, Mercurio. En el 2020, Jim Carrey publicó una novela sobre su vida pero con un toque un poco ficticio, ya que cuenta cómo lucha contra aliens con la ayuda de Gwyneth Paltrow. Hasta ahora ha sido bien recibida por la crítica. Existen jabones de acero inoxidable que al combinarse con el agua pueden neutralizar olores fuertes como el del ajo y el pescado. Pero puedes obtener el mismo resultado frotando tus manos con una cuchara. Sin embargo, no limpian como un jabón verdadero. Solamente sirven para eliminar el olor. El país en donde se consume más carne en todo el mundo es Australia.
Los australianos consumen alrededor de 90 kilos de carne por año. En segundo lugar está Estados Unidos con 89 kilos al año. Los gatos no pueden distinguir bien los objetos cercanos, tienen dificultad para enfocarlos. Es 5 veces peor si la comparamos con nuestra capacidad de visión, lo que los convertiría en discapacitados visuales si fueran humanos. Durante algunos años, en China existían tiendas de Apple que eran falsas. Eran una copia exacta que incluso los propios empleados pensaban que estaban trabajando para Apple, pero actualmente ya las regularizaron y ya existen tiendas oficiales. El sonido puede viajar más rápido por los objetos sólidos que por el aire. Esto es porque las moléculas están más cercanas que las del gas o líquido, permitiendo a las ondas de sonido desplazarse mejor. Hay personas que dicen que la cantante Alanis Morissette se parece bastante al compositor ruso Sergei Prokofiev, que fue uno de los músicos más reconocidos del siglo XX. Incluso inventaron una teoría que dice que es su reencarnación. En 1999, Coca-Cola inventó una máquina expendedora que podía ajustar sus precios según la temperatura, permitiendo subir los precios en los días calurosos. No le gustó a nadie la idea, y Pepsi se burló diciendo que eso era explotación de sus clientes. La máquina fue descontinuada. El niño de la película El Resplandor, Danny Lloyd, dejó de actuar y se convirtió en un profesor de biología en una universidad en Estados Unidos. Actualmente tiene 48 años y tuvo un pequeño cameo en la secuela Dr. Sleep en el 2019. Solo existe una especie de pez de sangre caliente. Es el pez real Uopa, que puede llegar a pesar hasta 50 kilos. La pintura de Rembrandt, Retrato de Jacob de Gain, tercero de 1632, ha sido robada 4 veces. Solamente mide 30 por 25 centímetros. Así que se ha ganado el apodo del Rembrandt de bolsillo. En una escena de la película El Hobbit, los enanos son cubiertos por kilos de pescados que, a diferencia de lo que hacen en otras películas donde solamente son utilería, aquí sí eran reales. Los actores mencionaron que apenas podían respirar y que el olor no se les quitó hasta unos días después. El videojuego Pac-Man fue hecho para captar a una audiencia más amplia que no fueran solamente hombres. Su creador, Toru Iwatani, tuvo la idea de hacer que Pac-Man tuviera que comer todo a su paso para ganar porque, según él, a las mujeres les gustaba eso. Una compañía de ingeniería de Alemania creó el primer elevador que no depende de una cuerda para subir y bajar. Funciona con magnetismo y puede permitir a los elevadores viajar también de un lado a otro, no solamente arriba y abajo, para poder encajar a la perfección en el estilo de los episodios en donde evocan las series de comedia clásicas. Los actores de la serie WandaVision tomaron un curso especial de estudio en donde se la pasaron viendo y analizando series de diferentes décadas durante 2 semanas. Las plantas generan una sustancia llamada petricor en los días secos, y cuando llueve se libera en el ambiente. Esto es lo que provoca el famoso olor a tierra mojada cuando llueve. Según expertos, las siestas deben durar entre 10 y 20 minutos. Si duran menos, no vas a descansar lo suficiente, y si duran más que eso, te vas a sentir con más flojera cuando despiertes. La banda de rock de los 80s Motley Crue siempre pedían una boa constrictor entre sus requerimientos para poder tocar, además de lo normal, bebidas y bocadillos. Esto solamente lo ponían de broma. Pero alguna vez un promotor de conciertos sí llegó con uno de esos animales, según una entrevista que hizo el bajista Nicky Six, la película de comedia de Monty Python. La vida de Brian de 1979 fue prohibida en Noruega, porque tocaba temas sensibles de religión. En Suecia aprovecharon esto y la anunciaron como una película tan graciosa que hasta la prohibieron en Noruega. Las perlas se forman cuando las ostras tienen granos de arena o basura incrustada. Para aliviar el dolor y la irritación que provocan, lo van cubriendo con capas de nácar, que es el mismo mineral que cubre la parte interior de sus conchas, y poco a poco se va formando. La razón por la que hay un emú y un canguro en el escudo de armas de Australia es porque son animales que no pueden caminar hacia atrás, simbolizando que el país solamente quiere ir hacia adelante, y además porque son originarios de ahí. La actriz Margot Robbie interpreta por tercera vez al personaje de Harley Quinn en la película nueva Suicide Squad. Y en los avances, los fans notaron un detalle interesante. Uno de sus tatuajes en las películas anteriores decía, propiedad del Joker. Ahora ese mismo tatuaje dice, propiedad de nadie, indicando que ya superó por completo esa relación. A pesar de lo que nos han hecho creer en las caricaturas durante décadas, a los ratones en realidad no les gusta tanto el queso. Prefieren comida con mayor cantidad de calorías como los dulces y el pan. El queso solamente lo consumen cuando no tienen otra opción. Los ojos de los búhos tienen un color diferente dependiendo a qué hora del día le gusta ir a cazar. Puede ser color amarillo, naranja, café o hasta negro.
Según un estudio realizado en 195 países durante 26 años, no existe una cantidad segura de alcohol que se pueda tomar y que haga bien al organismo, a pesar de lo que afirman numerosas publicaciones. En el estado de Yucatán, en México, hay una pequeña localidad que se llama Xbox. Este nombre viene del idioma maya y significa la negra, que viene de una leyenda local que dice que una mujer vestida de negro se aparece en el pozo del lugar. Hay una pizzería en Alaska que manda las pizzas en avión. Esto lo hacen para que las comunidades más aisladas puedan tener este platillo, pero no lo hacen de una por una. Solamente hacen un viaje de 150 pizzas cada semana. Según un estudio, reírte te puede ayudar a aumentar tu fuerza de voluntad para lograr terminar alguna tarea tediosa o un trabajo. Así que ver videos graciosos un rato en realidad te puede ayudar a aumentar tu productividad. Si hicieras una torre de ladrillos de Lego uno encima del otro, el ladrillo de hasta abajo se rompería y se aplastaría hasta que la torre tuviera una altura de 3.500 metros. Básicamente está muy difícil romper un ladrillo de Lego. En la serie Breaking Bad, el amigo de Jesse Pinkman, Skinny Pete, a pesar de ser el estereotipo del vago sin futuro, hay una escena en donde muestra un vocabulario mejor que el promedio. E incluso hay un momento en el que toca el piano perfectamente, algo que no se volvió a abordar en los capítulos posteriores, pero le agregó mucha profundidad a su personaje. En la década de los 60, los Beatles intentaron comprar los derechos para hacer una película del libro del Señor de los Anillos y ya habían convencido a Stanley Kubrick de dirigirla. Sin embargo, el autor J.R.R. Tolkien se negó a vendérselos. El café puede predecir el clima. La presión atmosférica alta afecta a las burbujas que se forman en esta bebida. Si están más cerca del centro de la taza, es probable que llueva o que haya un clima de tormenta, pero claro que es mejor consultar el reporte del clima. El tecladista de la banda The Doors, Ray Manzarek, escribió un libro en donde detalla cómo la muerte del vocalista Jim Morrison en realidad fue un montaje para poder reiniciar su vida con otra identidad, aunque en la novela los personajes tienen nombres diferentes a los reales, pero es obvio que es sobre eso. En la introducción de cada capítulo de la serie Futurama agregaban una frase graciosa como tipo eslogan. Una de ellas dice: "Lo que pasa en Cygnus X1 se queda en Cygnus X1". No se refiere a una especie de Las Vegas del espacio. En realidad, Cygnus X1 es el agujero negro más grande que está relativamente cercano a la Tierra, a 6.000 años luz de distancia. Se cree que todo el ganado de reses que existe actualmente proviene de tan solo 81 vacas que fueron capturadas y domesticadas en la región asiática de Turquía hace 11.000 años. En Austria existe un lugar llamado Plaza de México, que tiene un pequeño parque y una iglesia. Se llama así como agradecimiento porque en marzo de 1938, México fue el único país en todo el mundo que protestó oficialmente por la anexión violenta de Austria a la Alemania nacionalsocialista. En el 2012, un hombre le hizo un hoyo de un puñetazo a una pintura de Monet de $10 millones, dañándola de forma irreversible. Fue detenido y sentenciado a 5 años de prisión más 15 meses de prohibírsele la entrada a galerías de arte. Lara Croft, la protagonista de los juegos y películas Tomb Raider, originalmente iba a llamarse Laura Cruz e iba a ser originaria de Latinoamérica. Pero le cambiaron el nombre a Lara cuando se dieron cuenta de que los estadounidenses no podían pronunciar bien Laura. Además, le cambiaron el apellido a Croft cuando decidieron que mejor sería originaria de Gran Bretaña. Existe un día de protesta en el que participan 65 países que se llama Día de No Comprar Nada para detener el consumismo. Se lleva a cabo el mismo día que el Black Friday, el famoso día donde hay más ofertas y la gente hace tumultos en las tiendas. En el 2013, un empleado de un banco en Alemania se quedó dormido en su teclado apretando el número 2 y provocó que se enviara una transferencia de 222.222.222 euros en lugar de 62, que era la cantidad correcta. Su compañero fue despedido por no darse cuenta del error. En 1921, un geólogo danés descubrió una pequeña isla en Groenlandia y la nombró Isla Kaffeklubben, el nombre de un club informal del Museo de Copenhague. En ese momento no lo sabía, pero había descubierto el punto terrestre que está más al norte en el planeta Tierra. Existe un pez llamado Blue Ling Cod que tiene carne color azul. Sin embargo, cuando se cocina desaparece el color y queda como cualquier otro pescado. Solo algunos ejemplares tienen ese color y se debe a una variación en un pigmento. En un lugar donde se pudo observar un eclipse total de sol, tienen que pasar mínimo 370 años para que se pueda observar otro más. El actor Channing Tatum en cierta forma fue obligado a hacer el papel de Duke en la película G.I. Joe, El origen de Cobra. Al principio no había aceptado el papel porque después de leer el guión consideró que era muy malo, pero como ya había firmado un contrato para hacer 3 películas con Paramount,
Tuvo que hacer la película porque si no lo demandaban. Los vasos blancos de cartón de Starbucks son imposibles de reciclar debido a que tienen una capa de plástico en su interior. Debido al desabasto de gasolina que hubo en Japón en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, las primeras motocicletas marca Honda que se hicieron corrían con alcohol en lugar de gasolina. Los huracanes que se generan al norte del Ecuador giran hacia la izquierda, en el sentido contrario de las manecillas de los relojes, mientras los que nacen al sur del Ecuador giran a la derecha, justo como las manecillas de los relojes. Los vikingos en realidad nunca usaron los cascos con cuernos como siempre lo ha dictado el estereotipo. De hecho, el único casco que se ha encontrado de origen vikingo era redondo y sin cuernos, bastante normal. 1 centímetro cúbico de hueso humano puede soportar el peso de 5 camionetas pick-up. Es 4 veces más fuerte que el concreto. El Papa Francisco rompió el récord de la cuenta de Instagram que alcanzó más rápido el 1.000.000 de seguidores. Fue en tan solo 12 horas. Aunque actualmente el récord fue superado y ahora le pertenece al actor de Harry Potter, Rupert Grint, que en el 2020 hizo su Instagram y alcanzó 1.000.000 de seguidores en tan solo 4 horas. Cuando se rompe un vidrio, las grietas que se van haciendo se propagan a una velocidad de más de 5.000 kilómetros por hora. Algo que parece casi instantáneo a menos que se observe con una cámara superlenta. A la isla de Gran Bretaña se le conocía antes como Britania. El nombre de Britania proviene de la palabra celta Britanni, que significa los pintados o tatuados. Y la nombraron así por los tatuajes pintorescos que llevaban los habitantes. Un hombre llamado Charles Osborne tuvo un ataque de hipo que duró 68 años, de 1922 a 1990, cuando un día simplemente se detuvo por razones desconocidas. En 1961, el Museo de Arte Moderno de Nueva York puso una nueva exhibición en la que colgaron al revés sin querer el cuadro de Matisse, Le Bateau. Y así se quedó durante 47 días hasta que alguien se dio cuenta. Y pues la verdad no los culpamos porque se ve casi igual derecho o al revés. Cuando los cinturones de seguridad empezaron a instalarse en los autos en los años 40 y 50, a la gente no les gustaban porque pensaban que podían provocar más lesiones, a pesar de que las pruebas eran contundentes de que no. Algunas personas incluso se los cortaban cuando compraban un coche. En sus primeros años, la bebida 7-Up contenía litio, un químico que es utilizado para tratar el trastorno bipolar y la depresión. Poco después le quitaron ese ingrediente. La marca alguna vez hizo también publicidad utilizando bebés. El estetoscopio fue inventado en Francia en 1816 por René Laennec, motivado porque se sentía muy incómodo poniendo su oreja en el pecho de las mujeres para escuchar los latidos de su corazón. Cuando Microsoft estaba desarrollando la primera consola Xbox, intentaron comprar Nintendo, pero obviamente la oferta fue rechazada. Incluso un directivo de Microsoft mencionó que durante la negociación los de Nintendo se rieron de él durante varios minutos. Por cada uno de nosotros existen 200 millones de insectos, lo que sumarían aproximadamente 10 trillones en la escala larga, es decir, un 1 seguido de 18 ceros. Algunos encargados de producción en la serie American Horror Story solicitaron tiempo fuera para abandonar el set algunas veces, debido a que el personaje del payaso Twisty era demasiado aterrador. Otros reportaron que tuvieron pesadillas por culpa de esto. Las primeras caminadoras fueron inventadas como un método para castigar a los prisioneros ingleses en 1818, pero ahora la gente las usa solamente para estar en forma. Debido al parpadeo que es necesario para que se mantengan humectados nuestros ojos, nos perdemos el 10% de todo lo que tratamos de ver. En promedio, las mujeres duermen más tiempo que los hombres, y la razón de esto todavía no se ha logrado confirmar, y cuestiones como el país de origen o la cultura tampoco influyen en eso. En 1958, los hermanos Frank y Dan Carney abrieron una pizzería y su letrero solamente tenía espacio para 8 letras. De esa necesidad nació el nombre de Pizza Hut. Años después, se convirtió en una de las cadenas de restaurantes más famosas de todo el mundo. La última vez que las medallas de oro de los Juegos Olímpicos fueron realmente de oro puro fue en la edición de Estocolmo de 1912. En los Juegos de Río del 2016, las medallas de oro estuvieron hechas de plata y solamente contenían 1.2% de oro para cubrirlas. Hay un fenómeno llamado arcoíris lunar. Es un arcoíris que se puede ver en la noche y es muy poco común. Para que suceda tiene que ser luna llena. Tiene que estar lloviendo con cierta inclinación y el cielo debe estar completamente oscuro. El río de chocolate que sale en la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971 es en realidad un río en el que mezclaron chocolate, crema y 150.000 galones de agua. En Islandia es ilegal ponerle un nombre a tu hijo que no haya sido aprobado por el Comité de Nombres Islandeses.
El robot camión de Transformers Optimus Prime se conoce en Japón simplemente como Convoy, y originalmente solo era un juguete robot japonés. En promedio, un lápiz tradicional de grafito puede escribir 50.000 palabras antes de acabarse, o puede dibujar una línea recta de 56 kilómetros. El hombre por el cual el monte Everest se llama así, George Everest, no quería que la montaña más alta del mundo se llamara como su apellido, ya que era difícil de escribir y pronunciar para los locales del Himalaya, y todas las demás montañas cercanas tenían nombres con el idioma local. Los sándwiches saben mejor cuando alguien más nos los prepara. Según psicólogos que propusieron esto, es porque cuando nosotros los hacemos anticipamos el sabor antes de consumirlos. El 97% de las mujeres que viajaban en primera clase en el Titanic se salvaron gracias a los botes salvavidas. Existe un whisky escocés llamado Laphroaig, que si te compras una botella te dan de regalo un pie cuadrado de terreno en Escocia con título de propiedad y todo. Sin embargo, esto solo fue por tiempo limitado y solamente fueron 700.000 personas las que obtuvieron su pedazo de tierra escocesa. Richard Owen fue un biólogo que inventó la palabra dinosaurio, que es una fusión de las palabras griegas deinos y sauros, que significa lagartijas terribles. En esta foto aparece junto a un esqueleto de moa, una especie de ave extinta hace miles de años. Los arquitectos que hicieron el edificio Premier Tower en Melbourne, Australia, se inspiraron en el video musical Ghost de Beyoncé para darle forma. En este video la cantante sale cubierta con tela y si comparamos algunas tomas con el edificio, pues sí se nota la inspiración. Un estudio realizado por la BBC concluyó que el 56% de los pilotos se dormía durante los vuelos comerciales, y de esos, el 29% había despertado y se había dado cuenta de que el copiloto se había dormido también. Había 13 parejas de recién casados celebrando su luna de miel en el Titanic. Lamentablemente no se salvó ninguna en el choque y posterior hundimiento. En una entrevista la actriz Scarlett Johansson mencionó que cuando estaban filmando la película de The Avengers en Nuevo México y estaba interpretando a Black Widow con su vestuario característico, el calor era tan intenso que comenzó a alucinar durante una escena de pelea. La filmación se tuvo que detener por algunos minutos. Los únicos países en donde es más probable que el jefe en tu trabajo sea una mujer en lugar de un hombre son Colombia, Jamaica y Santa Lucía. En la escena en donde inspeccionan un huevo de extraterrestre en la película de 1979 Alien, los encargados de la escenografía usaron intestinos y estómagos de vaca y oveja para lograr el efecto ideal. Según un estudio realizado en el 2012 por el investigador japonés Hiroshi Nitono, ver fotos de animales como perros, gatos y pandas durante el trabajo no solo ayuda a mejorar el estado de ánimo, también mejora la atención a los detalles y la productividad. Si tu segundo dedo del pie es más largo que el dedo gordo, entonces tienes una condición llamada dedo de Morton, que por lo general no afecta a las personas que la tienen. Los pies de la Estatua de la Libertad tienen esta condición. En 1967, Paul McCartney dejó entrar a una grabación de The Beatles a un extraño que aseguraba ser Jesucristo. Tiempo después dijo en una entrevista que probablemente no era, pero en el caso de que sí fuera real, él no quería ser el que le negara la entrada. Una vez, la cantante Miley Cyrus exclamó que le gustaría eliminar de la existencia la canción Wrecking Ball, ya que ahora la van a catalogar por siempre como la chica de la bola de demolición, y mencionó que su peor pesadilla es que pongan esa canción en su funeral. En Albania, el gesto que hacemos normalmente para decir sí significa no, y lo que hacemos para decir no significa sí. Cuando una persona se está asfixiando porque se le atoró algo mientras comía, por ningún motivo se le debe pegar en la espalda como se ha visto en películas. Eso puede hacer que se atore más. Lo correcto es usar la maniobra Heimlich, que incluso es posible que la misma persona se la haga cuando está sola utilizando una silla. Cuando se empezaron a usar los primeros carritos de supermercado, inventados por Sylvan Goldman, se tuvieron que contratar en muchas tiendas a personas que solamente se dedicaban a empujarlos para que la gente les copiara y se acostumbraran. Los filósofos de la antigua Roma usaban diferentes estilos de barba para indicar a qué corriente filosófica pertenecían, como si fueran tribus urbanas. A principios del período Jurásico existía una especie de dinosaurio llamado Pegomastax, y es uno de los dinosaurios más raros que se han descubierto. Lo describen como una mezcla de perico y puercoespín, y tenía pico y dientes que los afilaba cuando abría y cerraba la mandíbula. Nadie sabe si realmente Marco Polo visitó China durante sus viajes a pesar de ser pieza clave en la relación de comercio con Europa. Según muchos libros, no hay registros de él en la literatura china, y él nunca mencionó cosas como la Gran Muralla o los caracteres chinos. Existe un compuesto orgánico al que le llamaron pingüinona, ya que su estructura molecular bidimensional se parece mucho a la forma de un pingüino si le agregas bastante imaginación.
Las plantas yuca pueden sobrevivir gracias a la mariposa de la yuca y viceversa. Son especies dependientes. La pequeña polilla es la única que puede polinizarla y solamente se alimenta de esa planta en específico. El creador de los Sims, Will Wright, tuvo la idea de crear este videojuego después de que tuvo que aprender todo sobre hacer una casa de principio a fin, porque su casa anterior se había quemado. Los Juegos Olímpicos de París del 2024 van a ser los primeros en los que se va a entregar la medalla de oro, plata y bronce en breakdance, que recientemente se acaba de convertir en un deporte olímpico. El color verde que se forma en la yema de los huevos cocidos cuando se cocen por demasiado tiempo es sulfuro ferroso. Esta reacción aparece cuando la clara libera sulfuro de hidrógeno que reacciona con el hierro de la yema. A diferencia de la mayoría de las frutas, el aguacate no madura mientras todavía no ha sido cortado del árbol gracias a enzimas especiales que secreta. Esto permite que puedan ser almacenados en sus propios árboles hasta durante 7 meses. Es por eso que hay aguacates disponibles en todas las épocas del año. El rapero Tupac Shakur bailaba ballet cuando estaba en la preparatoria. Incluso llegó a interpretar a uno de los personajes principales cuando presentaron la obra El Cascanueces. Existe una compañía llamada True Mirror que fabrica espejos que no voltean el reflejo, que muestran cómo te ves realmente y cómo te ven los demás. Hasta hace poco se pensaba que solamente existía una especie de anguila eléctrica, pero se encontró que algunas producen más electricidad que otras, como la Electrophorus voltae, que puede producir descargas de hasta 860 voltios. Gran parte de los alimentos que son consumidos en todo el mundo fueron cultivados por primera vez en la región de los Andes en Sudamérica, incluyendo las papas, variedades de maíz, frijoles, maní, fresas y muchos otros más. Durante la Segunda Guerra Mundial, a los prisioneros que llevaron a Canadá les daban juegos de mesa y les organizaban torneos de fútbol y bailables. Fueron tratados tan bien que muchos decidieron mejor ya quedarse. Mientras que en casi todo el mundo los gatos negros son vistos como de mala suerte. En Gran Bretaña y Australia es al contrario. Si se te cruza uno, se le considera como de buena fortuna. Hay una escuela en Rusia que se llama Milagro Ordinario que parece un castillo de cuento de hadas. Un hombre la construyó para su esposa que deseaba enseñar en una escuela a donde los niños de verdad quisieran ir a estudiar. El fundador de las famosas gomas de mascar Wrigley's inventó la promoción directa por correo. En 1915 mandó un paquete pequeño de goma de mascar a cada persona registrada en el directorio telefónico en Estados Unidos. Estudios que se hicieron con luz ultravioleta llegaron a la conclusión de que la mayoría de las estatuas griegas no eran de color gris como las conocemos ahora. Originalmente estaban pintadas de colores vibrantes, pero después de miles de años se fueron despintando. Se suben alrededor de 350 millones de fotos a Facebook diariamente y en total ya se han subido 250,000 millones de fotos a esta red social. En Carolina del Norte, Estados Unidos, hay un parque comestible que tiene más de 40 variedades de frutas y nueces que la gente puede arrancar de los árboles y arbustos para comer. Una esfera sólida de vidrio puede rebotar más alto que una de goma si se deja caer, y una esfera de acero le gana a las dos. Esto es porque entre más sólidas y menos elásticas absorben menos energía en el impacto y eso hace que se libere más. En la región de Medio Oriente, el restaurante Pizza Hut vende una pizza especial que tiene hamburguesas con queso en la orilla. Existen unas hormigas que tienen cabeza de puerta. Evolucionaron para poder tapar la entrada de sus túneles para protegerse de los depredadores. El charrán sombrío o gaviota monja es un ave que vive casi toda su vida volando. Duerme y come en el aire y solamente baja a tierra cuando hace su nido y para cuidar a sus crías. El sonido característico de las hienas, que es identificado por muchos como una risa, es tan ruidoso que puede ser escuchado hasta 13 kilómetros de distancia. Un estudio de la Universidad de Stanford llegó a la conclusión de que un grupo étnicamente diverso tiene la habilidad de resolver problemas de forma más efectiva que un grupo de una sola etnia. Entre los sobrevivientes del Titanic había un ciudadano japonés que cuando llegó a su país lo despidieron de su trabajo debido a que fue considerado como un cobarde por no morir junto con los demás pasajeros. En Nepal se realiza un festival en el que se dedica un día completo a agradecer a los perros por su lealtad y servicio hacia los humanos. En Alemania hay un hogar de retiro para adultos mayores en el que en lugar de usar perros, usan alpacas de terapia que ayudan a que estén más felices los residentes. Las momias más antiguas del mundo no son de los egipcios, son de la cultura chinchorro en el desierto de Atacama en Chile y son de hace más de 7,000 años. Un prototipo que se hizo para el diseño de los euros en los 90s, cuando iban a entrar por primera vez en circulación, tenía el dibujo de un unicornio, pero lamentablemente no fue elegido. Según un estudio que duró 13 años e investigó más de 17,000 casos,
Las ciudades que tienen barreras físicas entre el carril de autos y el carril de bicicletas tuvieron 44% menos accidentes en comparación con las que solamente tienen el carril pintado. La mezquita Nasir al-Mulk, ubicada en Irán, es conocida por sus ventanales de vidrio de colores que, cuando les pegan los rayos del sol en las mañanas, estos se reflejan en el interior como si fuera un caleidoscopio. Según una investigación hecha por profesores de economía de la Universidad Emory, las personas que gastan debajo del promedio en su boda y en su anillo de compromiso tenían menos posibilidades de divorcio. En el 2016, un hombre de 41 años pasó 5 meses en la cárcel de Nueva York sin saber que podía pagar una fianza de tan solo $2 y salir inmediatamente. El gobierno de la ciudad de París estableció que está prohibido que el actor Tom Cruise se convierta en ciudadano honorario de Francia. Esto debido a sus vínculos con la cienciología. Cuando se extinguieron los animales de gran tamaño como los mamuts y el perezoso gigante, los aguacates ya no tenían forma de dispersarse y de existir. Afortunadamente ya existían civilizaciones que comenzaron a cultivarlos y por eso podemos disfrutarlos hoy. El distintivo aroma de algunos metales en realidad proviene de la reacción que tiene con la suciedad y fluidos de nuestras manos. El metal por sí solo no tiene olor. Robarse un gato en el antiguo Egipto y llevárselo a otro lado era una de las peores ofensas que se podían cometer. De todas formas, los comerciantes fenicios hacían mucho dinero llevándose gatos egipcios a otras ciudades importantes del mundo antiguo, como por ejemplo Atenas. Los primeros cortos animados de los Looney Tunes de principios de la década de 1930 fueron hechos especialmente para promover el catálogo musical de Warner Brothers, pero como tuvieron mucho éxito, siguieron haciéndolos. Hace 90 millones de años no existía la nieve en los polos de la Tierra, y se cree que lo que ahora es Antártida era una selva gigante, y lo que ahora es Alaska tenía clima tropical. La lista de los actores que han matado a más personas en sus películas está encabezada por Milla Jovovich, con 1,296. Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone también están en la lista, pero con cientos menos. Los exploradores que vieron jirafas por primera vez pensaron que era una cruza entre un camello y un leopardo. Le llamaron durante un tiempo cameleopardo. Una hormiga reina puede llegar a vivir hasta 30 años y puede poner millones de huevos durante toda su vida. Hay un zoológico en Chongqing, China, en donde en lugar de los animales, la gente es la que va enjaulada, lo que les permite tener un contacto más directo con los animales. De hecho, se les recomienda en todo momento mantener las manos dentro de la jaula. Si atas una bolsa de plástico en la rama de un árbol con hojas, en poco tiempo se van a acumular agua limpia suficiente para no deshidratarte. Es un buen truco si por alguna razón te quedas en una isla desierta. El violinista Niccolo Paganini, que es considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, fue obligado una vez a presentar las cartas que le enviaban sus padres para confirmar que no era un ser paranormal o para probar que no le había vendido su alma al diablo para obtener su talento. En el 2014, el rapero 50 Cent se convirtió en el primer artista en aceptar pagos con Bitcoin y luego ya se había olvidado de eso. Hasta que en el 2018 se acordó y vio que tenía 700 Bitcoin disponibles, equivalente a $8 millones en ese momento, y de acuerdo con el precio actual serían casi $49 millones. Según un estudio de una universidad en Italia, usar lentes oscuros puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. Esto sucede porque cuando nos da el sol, hacemos una expresión que hace creer a nuestro cerebro que estamos enojados y con los lentes podemos mantener la misma expresión. El artista Patrick Acton ha construido réplicas a escala de todo tipo de cosas como la Catedral de Notre Dame, el Capitolio, el Halcón Milenario y el Castillo de Hogwarts usando solamente palillos de cerillo y litros de pegamento. En un baño de burbujas el agua dura más tiempo caliente, ya que las burbujas hacen una capa en la superficie del agua que sirve como un aislante de temperatura. Debido a que los piratas se comenzaron a ver como personajes de entretenimiento para los niños, se ha discutido que el símbolo internacional para el veneno no sea el de la calavera y huesos para que no sea relacionado con los piratas. En lugar de eso quieren que sea Mr. Jug, un símbolo como de haciendo cara de asco. Durante un día tu boca produce entre medio litro y 1,5 litros de saliva. El villano de Marvel, Thanos, empezó como una copia del villano de DC, Darkseid. El artista Jim Starlin tomó algunas cosas de inspiración cuando estaba creando a Thanos, pero el editor Roy Thomas le dijo que lo copiara lo más posible. Los camellos tienen 3 tipos de párpados para proteger sus ojos de las tormentas de arena. Además tienen 2 capas de pestañas, las más largas pueden medir hasta 10 centímetros. Las coliflores pueden crecer tan rápido que hacen un sonido como de crujido a veces. Esto se acentúa cuando hay cambios bruscos de clima. Los agricultores ya están acostumbrados a eso.
La ciudad de Tokio tiene un superhéroe oficial, se llama Mangetsu Man, y su misión es mantener la ciudad limpia. En la cabeza tiene una luna, su traje es morado y por lo general lleva una escoba y un recogedor. Las hormigas no pueden lesionarse al caer de cualquier altura, incluso si se caen de un avión. Esto es porque no tienen masa suficiente, además de que su exoesqueleto es resistente para su tamaño. A los topos les gusta tener depósitos subterráneos en donde guardan hasta 1000 gusanos de tierra como si fuera su despensa para comerlos después. Pueden hacer esto porque su saliva tiene un compuesto que paraliza a los gusanos. El estornudo fótico es una reacción que tienen algunas personas que al ver una luz muy brillante, por lo general el sol, inmediatamente estornudan. Se cree que el 56% de la población mundial tiene esto. Una librería en Australia vende sus libros envueltos en papel con descripciones cortas escritas. Esto lo hacen para que nadie juzgue a un libro por su portada. En Japón es popular desde hace unos años un juguete llamado Mugen Putti Putti, diseñado para dar la misma sensación de reventar plástico de burbujas, solamente que un número infinito de veces. La primera película en donde participó el actor Jackie Chan, Big and Little Wanting Bar de 1962, era considerada una película perdida ya que no existían copias. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en el 2006 fue subida a YouTube completa. La ballena de Groenlandia, que vive exclusivamente en el círculo polar ártico, tiene la capa de grasa más ancha de todo el reino animal. Puede llegar hasta los 71 centímetros. El 90% de todas las especies extintas que se han estudiado eran aves. Es ilegal vender whisky Jack Daniels en el lugar en donde se encuentra la fábrica de esta bebida, el condado Moore, ya que es un condado con prohibición o ley seca. Tienes que viajar unos cuantos kilómetros para poder comprarlo. El síndrome del mundo cruel es lo que experimentan las personas que piensan que el mundo es un lugar más violento de lo que realmente es por culpa de las noticias sensacionalistas que publican diariamente los medios. Hay un perfil de Twitter que se llama Big Ben Clock, que cada 60 minutos tuitea bong bong bong, dependiendo la hora que sea, como haciendo el sonido del Big Ben. Ya lleva activa desde el 2009. El primer país en donde las mujeres tuvieron el derecho a votar fue Nueva Zelanda en las elecciones de 1893. La luna de Saturno. Mimas se parece mucho a la estrella de la muerte de las películas de Star Wars, pero esto es solo una coincidencia ya que cuando se hicieron las películas todavía no se lograba observar bien esta luna. Las universidades públicas de Noruega permiten que los alumnos de cualquier lugar del mundo estudien ahí de manera completamente gratuita. A pesar de su clima caluroso tan extremo, según registros ha nevado 2 veces en el desierto del Sahara, en 1979 y en el 2012. En el 2014, investigadores de la Universidad de Michigan desarrollaron unos lentes de contacto de grafeno que permiten ver en la oscuridad cambiando el tipo de luz al que reaccionan los receptores. Cada segundo caen en promedio 100 rayos en el planeta Tierra. Esos son 8 millones cada día y 3.000 millones cada año. Bill Hewlett y David Packard, los fundadores de la compañía HP, decidieron el orden de sus apellidos con un volado. Como sabemos ahora, ese volado lo ganó Bill, si no se llamaría PH la compañía. En el 2004 se plantó un árbol en el Parque de Los Ángeles en honor al integrante de The Beatles, George Harrison, pero después de unas semanas el árbol se secó debido a una plaga de escarabajos que en inglés se dice Beatles. Eso sí que es una ironía. El actor Johnny Depp tiene una colección de muñecas Barbie que comenzó cuando le compró una a sus hijos, pero después se convirtió en un hobby cuando vio que tenía unas de edición especial. Según una encuesta, el 43% de todos los cardiólogos de Estados Unidos tienen sobrepeso o son obesos. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.